Buenas noches, doctores, doctoras que están presentes. Les damos la bienvenida al tercer día de la semana de odontología. Hoy vamos a tener a un doctor muy importante, sobre todo para quienes son de Perú, pues seguro lo conocen. Es el doctor Gustavo Watanabe. Él es magíster en odontología estética, restauradora, también tiene especialidad en ortodoncia. Adelante. Listo, bueno, buenas noches con todos. Para mí es un placer aquí estar con el grupo de Dr. Tip, apoyándolos un poquito y conversando un poquito de odontología, que es lo que nos gusta, y vamos a ver esta ahorita lo que podamos hablar un poquito de la manejo de la odontología estética de una forma multidisciplinaria. Sí, vamos a tratar de trabajarlo esto ahora. Vamos a ver, yo me presento. Bueno, mi apellido es japonés, pero no soy japonés. Vivo acá en Perú, no soy peruano y soy ecuatoriano. Yo nací en Ecuador, vivo en Perú y bueno, tengo nacionalidad peruana porque mis padres son peruanos, pero y mis abuelos son japoneses, ¿sí? Y más o menos vengo yo, ¿sí? Yo estudié odontología en la Universidad Cayetano Heredia, hice mi primer posgrado fue en ortodoncia, ¿sí? Ortodoncia fue el primer posgrado que hice y luego me dediqué, fui a la Universidad Científica del Sur a hacer lo que es odontología estética restauradora. Eh, Pasé por la Universidad San Martín de Porres haciendo el posgrado de prótesis sobre implantes, ¿sí? Y estamos haciendo ahí, este, ¿cómo se llama? En la Universidad Científica del Sur también lo que es, hice mi maestría en los centros de investigación superior y en la actualidad estoy haciendo el doctorado en materiales dentales en la Universidad Río Grande do Sul. Sí, eso es más o menos lo que hago. Y esto del know-how es cómo hacer las cosas de una manera fácil, sencilla, que podamos, de alguna u otra manera, poder mostrar las cosas que hacemos de una manera simple y ustedes puedan de alguna u otra manera eh, aplicarlo a su práctica diaria. ¿Sí? Esa es la idea de esto del know-how. ¿Ok? Y entonces vamos a avanzar. ¿Ok? Vamos a hablar un poquito de estética. Entender que estética es una ciencia que trata de la belleza y los sentimientos que hacen hacerlo bello en nosotros. ¿Sí? Entonces entender que es una ciencia. Entonces, muchas de las cosas que hacemos nosotros tienen que estar en relación a lo que es esa experiencia, lo que uno hace, sí, ¿no? Todos los docentes manejamos mucho la parte de experiencia, lo que hacemos, pero en la actualidad todas estas cosas que hacemos también tenemos que tratar de sustentarlo de una manera científica, ¿sí? Con respaldo científico, eso es fundamental lo que estamos haciendo en la actualidad. Y ver que esto de arte, armonía, belleza, es cosa que tenemos que trabajar mucho, ¿no? Esa habilidad. Y eso es destreza que tenemos que ir trabajando a diario, practicando para poder llegar a generar, ¿sí? Y esto también hay que tener mucho que la estética, la belleza son muy subjetivas, ¿sí? Son muy subjetivas y entonces hay parámetros estéticos y yo siempre digo, oye, decimos, ¿cuántas veces yo siempre digo, el peor enemigo de un dentista es otro dentista, ¿no? Siempre criticamos. Y yo digo, ¿cuántas veces hemos visto dientes blancos, blancos y cuadrados? ¿Sí? Blancos, blancos, cuadrados. Y decimos, ¿quién habrá hecho esos dientes blancos, cuadrados, ¿no? Entonces, son cosas que criticamos. Y yo digo, ¿por qué criticar algo que nosotros no hemos hecho? ¿Sí? Entonces, ¿cómo criticar que un diente es blanco y cuadrado? ¿Sí? Blanco cuadrado, cuando eh, yo digo, ¿está bien o está mal un diente blanco cuadrado? Vamos a ver si está bien o está mal. Entonces yo digo, un diente blanco cuadrado, ¿será que está bien o está mal? Y todo el mundo dice, sí, no. Siempre dicen, ¿quién será el dentista que se le ocurre hacer eso? Y digo, no. Yo digo, hacer un diente blanco a 1, a 2, a 3, a 4, es igual. Hacerlo cuadrado o rectangular, es lo mismo. ¿Cuándo es problema? Cuando genera una gingivitis, algún problema periodontal, o un problema en la oclusión. Ok, eso sí está mal. Pero mientras no genere un problema al paciente, yo digo, si hago un diente blanco o hago un diente cuadrado, no tendría ningún problema. Pero sí genera un problema. Pero también, ¿qué es importante? Que esta parte estética también es tratar de copiar con la naturaleza. Sí, eso es importante. Tratar de que se vea lo más natural posible. Entonces, eso es importante también, pues no, la mayoría de pacientes no quieren, oye, ¿quién te hizo esas carillas? ¿Quién te hizo esas coronas? No quieren que esté en ese plan. Entonces, tratar de que se vean más naturales es la idea que tenemos que trabajar. Pero entender que muchos de los tratamientos que hacemos tiene que ver no solo con naturalidad, sino también tiene que ser funcional, ¿sí? Que lo que hagamos funcione bien. Y entonces, eso es importante
porque hay casos, por ejemplo, como este, claro, no vamos a si quieres ver estética, tendríamos que sacar 4 caninos, ¿sí? 4 caninos y esto, pero eso no es funcional, que realmente el paciente, ¿qué es lo ideal? Este paciente tiene que hacerse ortodoncia de todas maneras, hay que sacar 4 primeras premolares y hacer con brackets, bajar los caninos y llevarlos a una mejor posición para que sea funcional también. Entonces, esta parte estética también tiene que ser funcional y eso es importantísimo que tenemos que trabajar. ¿Ok? Igual, bien, este paciente también le habían dicho, oye, vamos a hacerte carillas. ¿Cómo hacer una carilla a ese lateral? Va a quedar un diente muy, muy grande, muy largo. Entonces, un paciente que parece mentira, pero necesita un tratamiento de ortodoncia para bajar ese diente y mejorar la parte estética, ¿sí? Porque si no, no va a quedar un lateral demasiado largo. Entonces, no es un paciente con casos que tiene que sí o sí hacerse ortodoncia, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos también? Trabajamos mucho la parte de cosmética, ¿sí? Cosmética dental. ¿Qué es cosmética? Es el uso de productos químicos para buscar belleza. Entonces, muchas de las cosas que se pueden hacer se trabaja con estética, con cosmética, perdón, y pues esas cosas que se pueden trabajar y pueden mostrarse, ¿sí? Y eso es mucho. Entonces nosotros usamos cosméticos, usamos resinas, ionómeros, cerámica, para buscar estética. Y entonces son cosas que vamos a... Y en estos materiales trabajamos mucho con tintes, con opacificadores, todo, que nos permiten también poder generar algunas características de color que nos permitan poder trabajar de una manera más armónica y buscar belleza y naturalidad. ¿Ok? Entonces, para esto, ¿qué es importante para conseguir esta parte estética? Es importante, ¿sí? La parte de el diagnóstico. El diagnóstico termina siendo fundamental. Entonces, ese diagnóstico que tenemos que hacer termina siendo muy, muy importante que tengamos que trabajar siempre, siempre haciendo buenos diagnósticos. ¿Ok? Entonces, miren lo que dice el profesor entonces, todo cuanto hacemos consciente voluntariamente, voluntario puede producir armonía, desequilibrio, perfección o deterioro, belleza, fealdad de las proporciones faciales. Todo lo que nosotros hagamos podría afectar de alguna manera la estética del paciente. Pero también que desafortunadamente la corrección, ¿sí? De la corrección no se deriva a la parte estética. Entonces hay que ver que la parte de estética también tiene que ver con la parte funcional. Entonces podemos alinear dientes, podemos corregir carillas, todo, pero tenemos que trabajar la parte funcional, la parte de oclusión también termina siendo fundamental. Entonces, una cosa que yo siempre me gusta decir en mis charlas es no buscar ni técnicas ni materiales, no es lo más importante. Siempre pensamos, ¿qué técnica, qué material? Si es mejor carilla de cerámica, si es mejor carilla de resina, ¿qué es mejor una carilla de cerámica o una carilla de resina? ¿No? Entonces, yo siempre decimos, ¿qué es mejor? ¿Sí? ¿Una carilla de cerámica, una carilla de resina? Y claro, como la mayoría dice, mejor es cerámica, ¿sí? Es más caro también. Y yo digo, realmente, hacer una carilla de cerámica es mejor que una carilla de resina, es más caro, ¿por qué es más caro? Todas esas cosas siempre me preguntaba. Y decía, hacer una carilla de cerámica, sí, todo el mundo, paciente, sí, no, carilla de cerámica, y es más caro, y cobramos más caro y todo. Entonces yo le digo, ok, pero si fuera tu diente, ustedes, vayan pensando, mira, ustedes se fracturan un diente y hay que hacer una carilla. Y voy, vas al consultorio de tu amigo, colega, y te dices, ok, vamos a hacer una carilla de cerámica. Tú dirías, una fractura de diente, ¿me harías una carilla de cerámica o te haces un ángulo con resina? Una clase 4 con resina. Sí, normalmente nos hacemos resina. Yo prefiero ponerme en mi boca resina que hacerme cerámica. No sé si la mayoría de odontólogos piensa así. Para mi boca es mejor resina que cerámica. Entonces yo digo, ¿por qué tenemos una odontología paralela para el paciente, una odontología paralela para mi boca? ¿Sí? Y entonces yo digo, ok, no que era mejor la cerámica, ¿por qué yo no me pongo cerámica? Porque yo me hago resina. Eso es una cosa importante que tenemos que analizar. Entonces, ¿y por qué es más caro? Porque pago un técnico. La pregunta es, ¿por qué te cobra el técnico más caro una carilla que una corona? Porque el técnico hay que pagar laboratorio. Y yo, ok, pero ¿por qué te cobra más caro una carilla que una corona? Donde la corona usa más material que la carilla. Y te cobra más caro porque es más difícil para el técnico hacer una carilla que hacer una corona. La pregunta es para ti, para mí, hablo para mí, ¿qué es más difícil, hacer una carilla de resina o hacer una carilla de cerámica? Para mí es mucho más trabajoso hacer una carilla de resina que hacer una carilla de cerámica, porque carilla de cerámica yo desgasto, tomo impresión, mando el técnico lo hace, yo ven, pruebo, cemento. En cambio, en la resina yo tengo que hacer toda la carilla yo. Entonces, para mí es mucho más trabajo. Entonces, ¿cuánto es mi mano de obra? Y yo digo,
yo no creo que una carillas de cerámica pueda ser tan caro o mucho más caro que una carillas de resina. Entonces yo digo siempre, hay que entender que hacer RO, ¿sí? Que ese RO es por qué y para qué voy a hacer algo. El por qué y para qué. Tengo que pensar por qué y para qué voy a hacer algo. Luego pienso cómo y con qué. Pero lo más importante es el por qué y para qué voy a hacer una carilla. ¿Sí? Eso es lo más importante que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué digo yo? No es rehabilitación oral, RO es razonamiento ontológico. Pensar, yo hay que pensar y analizar por qué hacemos algo. Entonces, ¿por qué y para qué voy a hacer una carilla? Y luego voy a ver si es que necesita carilla cerámica o carilla de resina. Entonces, el diagnóstico termina siendo fundamental, ¿sí? Fundamental que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es importante tener claro? Cuando nosotros hacíamos presentaciones, un caso clínico, presentamos caso clínico, ¿qué discutimos? Siempre discutíamos, hemos presentado casos clínicos en la universidad, ¿y qué discutíamos? Discutíamos siempre si voy a poner cerámica, si voy a poner resina, si voy a hacer carilla, si voy a hacer corona, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que normalmente eh, trabajamos y vamos discutiendo, sino qué hacer. Y discutíamos los planes de tratamiento. Y definitivamente, ¿cómo escogíamos el plan de tratamiento? Decíamos, ok, el paciente tiene plata o no tiene plata. Si tiene plata para pagar el tratamiento, le hago carillas de cerámica. Si no tiene plata, le hago carillas de resina. Entonces, cometíamos un error. ¿Por qué? Porque discutíamos técnicas y materiales, pues eso es lo más importante. Entonces, yo siempre digo, ¿qué cosas es lo que tenemos que discutir siempre en un caso clínico? Entre el diagnóstico definitivo y el plan de tratamiento, la fase que se llama objetivos de tratamiento. Y es la parte que yo tengo que discutir y analizar mucho. ¿Cuáles son mis objetivos de tratamiento en un paciente? Entonces, ¿cuál es la acción del paciente? Estética facial, estética dentaria, oclusión funcional, salud periodontal, salud de ATM y estabilidad. ¿Sí? Esto es lo que yo tengo que trabajar siempre y pensar. ¿Sí? Entonces yo tengo que analizar qué es lo que necesita el paciente, cómo está su oclusión, todo eso, y analizar todas estas partes de qué necesito devolverle a mi paciente. ¿Sí? Una vez que yo tengo claro qué necesito devolverle a mi paciente, yo recién voy a pensar en qué técnica y qué material voy a utilizar. Pero lo más importante es cuáles son los objetivos de tratamiento que tengo que devolverle al paciente. Y eso es lo importante y fundamental que tenemos que trabajar. ¿Sí? Entonces, no importa con qué lo haga, pero eso es lo importante que tenemos que trabajar. ¿Cuáles son los objetivos de tratamiento que tenemos que devolverle al paciente? Entonces, ahí tú dices, voy a hacer carillas, y tú puedes hacer carillas de cerámica, carillas de resina, carillas, no, puedes discutir material de forma directa o indirecta. ¿Sí? Entonces, no está, ya es que tú tienes claros los objetivos, qué es lo que más necesita el paciente trabajar, ¿no? Entonces, tratamiento que puede tener el paciente, ¿sí? Apoyarnos siempre en la fotografía, nos va a ayudar mucho al diagnóstico para ver caracterizaciones, formas, comunicación con el técnico, para ver cómo están los mamelones, la translucidez de los dientes, todo eso termina siendo muy, muy importante. Y importante también es ver la parte de oclusión, la parte funcional, ¿sí? Eso termina siendo fundamental para escoger y ver qué vamos a hacer. Entonces, ¿qué hay que entender? Miren, ¿qué cosa destruye el diente? ¿Qué puede destruir el diente? Hay tres grupos de cosas que destruyen el diente. Fuerzas, microorganismos y químicos. O sea, fuerzas, oclusión, fracturas, golpes, esto puede ser. Microorganismos, caries dental, químicos, materiales biocorrosivos, ¿no? Todo esto que van erosionando los dientes. Cualquier cosa que usted piense que puede destruir un diente está en estos tres grupos de cosas. ¿Ok? ¿Qué destruye una restauración? Una restauración se destruye por tres grupos de cosas también. Fuerzas o oclusión, ¿sí? Por una mala adhesión y una mala polimerización. Tener buenos sistemas adhesivos y buenas técnicas adhesivas y buenos equipos de polimerización. Eso termina siendo fundamental cuando trabajamos, tener buenos equipos de polimerización también que nos permitan, de alguna u otra manera, poder tener una buena adhesión. Y tenemos que tener buen equipo de polimerización. Entonces, la oclusión termina siendo fundamental. Entonces, cuando uno habla de oclusión y habla de esto, nos dicen, ¿qué hacemos? ¿Odontología mínimamente invasiva o odontología conservadora?
¿sí? Son unos términos que se trabajan mucho. Ontología mínimamente invasiva, ontología conservadora, o lo mismo. Y siempre estamos pensando, ¿cuál será diferente, diferente? Yo digo, es diferente, ¿sí? ¿Qué es ontología mínimamente invasiva? ¿Por qué es diferente? Porque mínima invasión, que es agredir poco. Conservar no quiere decir agredir poco. Conservar quiere decir que que voy a hacer que mi diente dure en el tiempo, ¿sí? Entonces yo tengo que ver la manera de que dure en el tiempo. Entonces, por ejemplo, ustedes van a ver pacientes que tienen premolares con cavidades MOD, con endodoncia, y se fracturan. ¿Por qué? Porque hicieron mínima invasión. Ah, voy a hacer una MOD nomás. Y las cúspides flechan y el diente se fractura. Pero si a este diente le hubiera hecho una online o una corona, ya las cúspides no hubieran flechado y ya no se hubiera fracturado, pero soy más invasivo. Entonces, por eso que lo que tengo que hacer es una ontología conservadora basada en una ontología mínimamente invasiva. ¿Por qué? Porque lo único que da resistencia al diente es el esmalte, cemento, dentina y la pulpa. Estos cuatro elementos del diente son los que dan resistencia al diente, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para que el diente me dure más? Ok, manteniendo mayor estructura de diente. Por eso que confundimos la ontología mínimamente invasiva con la ontología conservadora. Pero tenemos que hacer una ontología conservadora basada en ontología mínimamente invasiva, que a veces tenemos que desgastar un poco más. Entonces, cuando vemos la parte de oclusión, este, eh, eh, pueden ustedes, o sea, cuando vemos la parte de oclusión, vamos analizando, ¿cómo hago un ajuste de oclusión? Si yo hago una lateralidad, ¿no? Como ven ahí en la imagen, una lateralidad, y hay un contacto en la molar, hay un punto de contacto, una interferencia, esto, si voy a hacer un ajuste de oclusión, tú dices, oye, ¿qué? Voy a ajustar la oclusión con qué? Con fresa. Agarras tu pieza de alta y fresa, voy a desgastar. Entonces, oye, pero total, no eres mínimamente invasivo, no eres conservador, está mal, ¿sí? ¿Qué tal si yo hago, en vez de gastar, yo aumento la cúspide canino inferior? Y eso hace que desocluya y haga un contacto el sector posterior. Eso va a ser un ajuste de oclusión por incremento. Eso es mejor que desgastar, ¿sí? Eso es mejor que desgastar. Entonces, ¿qué tal si yo hago, ahora, tengo otra alternativa, ¿qué tal si yo ubico mejor el diente? Veo que esos caninos están así. Yo ubico los caninos en una mejor posición y hago un ajuste de oclusión por incremento, ¿sí? Hago un ajuste de oclusión por movimiento, perdón. Entonces, ¿qué prefiero yo hacer? Ajuste de oclusión moviendo dientes. Entonces, eso quiere decir que prefiero alinear los dientes, ubicar los dientes de una mejor manera, ubicarlos para poder ubicarlos mejor y funcione mejor la oclusión. Después voy pensando que la siguiente alternativa sería aumentar, donde necesito aumentar cúspide de canino o aumentar caras palatinas para poder tener una mejor resolución. Entonces, un ajuste de oclusión por incremento. Y finalmente voy a pensar que el desgaste dentario es mi alternativa para ajustar una oclusión. Lo último que voy a hacer es ajustar una oclusión. Entonces, eso es las cosas que yo tengo que hablar. Entonces, miren cuando uno piensa y dice, yo soy mínimamente invasivo, yo soy conservador, claro, hay que decirlo siempre y ser coherente con lo que uno dice. Entonces, cuando yo digo, hago una ontología mínimamente invasiva, una ontología conservadora, yo voy pensando en que voy haciendo ontología así, pensando primero ubicar mejor los dientes, luego aumentar los dientes donde están desgastados y finalmente voy a tratar de desgastar dientes. Entonces, son las cosas que uno va trabajando. Entonces, ¿qué es importante? La morfología termina siendo importante. Cuando yo hago morfología, no solo la parte estética vestibular, sino tengo que hacer la morfología palatina para poder dar estos rebordes y tener una buena desoclusión. Entonces, eso se termina siendo importante. Pero miren, cómo la oclusión, ¿sí? Yo no hago superficies planas. ¿Cuántas veces hemos visto que hacen resinas clase 4 y ponen el dedo pulgar para atrás para hacer la cara palatina? Queda una superficie muy plana. Cuando haga la función va a generar mucho estrés y el estrés genera mucha tensión en la cara vestibular. Y no solo también, si tengo poco overbite y poco overjet, también voy a generar mucha tensión en la cara vestibular. Entonces, miren cómo ahí, según la oclusión, según cómo está la morfología, como si el paciente aprieta o no aprieta, entonces todo esto aquí va generando mayores tensiones en la cara vestibulares. ¿Sí? Mayores tensiones en la cara vestibulares. Y entonces, si yo tengo mayores tensiones en la cara vestibulares, ¿sí? ¿Qué material soporta mejor tensión en la cara vestibular? ¿Una resina o una cerámica? ¿Quién es más flexible? La resina es más flexible que la cerámica. Entonces, ¿cuál es la ventaja en pacientes que tengo problemas, que podría haber tensión, estrés y flexión en la cara vestibular? Yo voy a preferir hacer resina que cerámica.
Y si se fractura, la resina le va a poder reparar, la cerámica no. Entonces, miren cómo, dependiendo de la situación clínica, yo voy a escoger el material. Si me conviene hacer cerámica o me conviene hacer resina. Y entonces aquí yo tengo que tener claro cuál es mi objetivo de tratamiento en la oclusión. Si mi objetivo de tratamiento de oclusión es mantener esta oclusión, modificar esta oclusión o restablecer o reorganizar toda esta oclusión, entonces yo tengo que ver, y el diagnóstico termina siendo fundamental, y poder decidir si es que esta oclusión tengo que mantener, modificar, si tengo que hacer movimientos ortodónticos, si tengo que aumentar superficie aumentar estructura dentaria, ¿sí? Para ver dónde necesito para mejorar esta oclusión, o hacer toda una rehabilitación completa cuando tengo que restablecer toda una oclusión. Entonces tengo que tener claro mis objetivos de tratamiento, es fundamental, ¿sí? Y entonces ver todo lo que es forma, color de los dientes, eso termina siendo fundamental, ¿sí? Y entonces cuando yo hago un diseño de sonrisa, pensamos hacer diseño de sonrisa, vemos, yo puedo planificar un caso como este y hacer mi diseño sonrisa, esto y encerado, y puedo trabajar. Cuando yo tengo claro mis objetivos de tratamiento, no importa, este diastema yo lo puedo cerrar solo con resinas, con carilla de resina o con carilla de cerámica. No importa con cuál de las técnicas yo trabaje, con cuál de los materiales yo trabaje, pero yo tengo que devolver el objetivo de tratamiento. ¿Cuál es el objetivo de tratamiento? De cerrar el diastema, que el paciente se sienta cómodo, devolver la parte funcional, seguro el largo de los bordes incisales, todas esas cosas yo tengo que devolverlo. Y entonces eso es lo que me permite a mí poder hacer una buena planificación, tratando de devolver objetivos de tratamiento. No importa con el material que lo haga, lo importante es que tú devuelvas objetivos de tratamiento, que es lo más importante en estos casos. Entonces, diseño de sonrisa. Todos saben hacer diseño de sonrisa, ¿sí? No hay alguien que no sepa hacer diseño de sonrisa, ¿ok? Todos sabemos hacer diseño de sonrisa, ¿sí? Diseño de sonrisa digital es hacerlo en la computadora. ¿Sí? ¿Por qué les digo que todos saben hacer diseño de sonrisa? Porque el mejor paciente para hacer diseño de sonrisa, ¿qué es? Es el edéntulo total. El edéntulo total, ustedes van a diseñar una sonrisa de la nada. De la nada van a hacer toda una sonrisa y van a devolverle al paciente todo. Entonces, todos los parámetros que ustedes usen para hacer prótesis totales son los parámetros que uno ve para analizar una sonrisa en un paciente. Entonces, miren cómo yo voy analizando sonrisa del paciente, vamos tomando fotografías, vamos mostrándole al paciente, ¿sí? Fotografías de proyección de sus dientes y todo, y poder mostrarle cómo están sus dientes, ¿sí? Los desgastes, todas esas, muchas fotografías nos va a ayudar muchísimo para que el paciente se vea. Hacemos un encerado, ¿sí? Un encerado, y a partir de esto hacemos un mock-up, ¿sí? Hacemos un mock-up y le mostramos al paciente, perdón. ¿Sí? Hacemos un mock-up. Y miren cómo a este paciente le mostramos los dientes, y los dientes en el mock-up se están viendo que alineados, pero protruidos, ¿sí? Protruidos. Entonces, eso hace eh, que, que yo le diga al paciente, mira, acá, si yo te hago las carillas con mínimos de desgaste, ¿sí? Te va a quedar los dientes muy hacia afuera. ¿Qué hay que hacer? Llevar los dientes más hacia atrás. ¿Qué es lo ideal? Hacerte ortodoncia y llevar los dientes más hacia atrás y después hacer las carillas. Porque si no, voy a tener que desgastar muchos dientes. Y si desgasto muchos dientes, probablemente llegue a dentina, voy a tener sensibilidad y eso va a ser un problema. Entonces, ahí, miren cómo con este diseño y este análisis, yo voy a poder mostrar al paciente que, eh, que necesita hacerse ortodoncia, ¿sí? Y no necesita. ¿Sí? ¿Tu nombre completo, Carito? Mira, yo igual tengo otro paciente y hago videos. Miren videos. ¿Por qué el video? Porque el video me permite a mí poder analizar y poder ver muchas de las características estéticas del paciente. Ahora, en este paciente me gusta también no solo fotografías, sino también hacerle videos para que vean la relación labio-diente, todas las pruebas fonéticas y todo lo que hacíamos cuando hacemos prótesis totales para poder diseñar una sonrisa. Entonces, yo analizo igual como una prueba de enfilado cuando analizo una prueba o veo la sonrisa del paciente. Lo mismo que hacía una prueba de enfilado. Por eso digo, esto es lo mismo que prótesis total, ¿no? Entonces, vamos viendo, vamos haciendo los videos y voy viendo, también voy viendo un video de la parte funcional, bien, protusiva, no hay guías. Dices, mira, hay contactos posteriores, hay que desgastar el sector posterior. Mentira, no. No hay guías caninas, no hay guías protusivas. Y entonces, vamos haciendo ahí. ¿Qué hicimos? Un diseño de sonrisa, vimos cómo tenemos que aumentar cuerpos caninos, todo, y hacemos un mock-up al paciente y lo probamos, ¿sí? Hacemos un mock-up y mostramos al paciente,
cómo está, ¿sí? Hacemos el video y le vamos mostrando al paciente cómo se ve su sonrisa y cómo vemos la relación labio-diente. Miren cómo ella sonríe mejor, se va viendo y le va gustando la sonrisa que va teniendo. Y entonces voy viendo que este mock-up va quedando bien y que ya yo puedo devolverle esto con resinas, con cerámica, con carillas, resinas directas, carillas indirectas, cerámica o resina, lo que yo quiera. No importa con qué material lo haga, yo sé que lo que yo haga va a quedar bien y ya veré algunas consideraciones para ver si hago resinas o hago cerámica. Pero esto es importante que podamos trabajar. ¿Sí? Perdón. ¿Ok? Y veo también la parte funcional. Miren cómo devolvimos esto y miren cómo ya hay guía anterior, ¿sí? La guía protrusiva, lateral derecha, lateral izquierda. Miren cómo ya va a funcionar mejor. Entonces, esto termina siendo muy, muy importante a la hora de trabajar. Entonces, miren cómo acá. Entonces, yo lo que haga con estos dientes, puedo hacer cerámica, resina, no importa, porque ya tengo claro cuáles son mis objetivos de tratamiento, que es lo más importante que necesita el paciente, ¿sí? Entonces, todo esto tenemos que ver mucho y ver la parte de color. Es importante escoger el color de los dientes. Y cuando es color, lo que manejamos mucho es las diferentes opacidades que vamos teniendo. ¿Sí? Las opacidades, vemos zona de translucidez, zona de opacidad en los dientes, que es fundamental poder analizar estas caracterizaciones que tienen los dientes para poder trabajar y poder analizar mejor toda la parte estética. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo algunos casos de cómo trabajamos esta parte estética funcional. ¿Sí? Entonces miren casos como ese paciente que tiene sonrisa gingival, todo, pero la forma de los dientes no, es lo que no le gusta al paciente. Entonces, pacientes que tienen dientes triangulares, ¿ok? Que vamos a hacer, hacer medicamento y vamos a hacer diseños. Y vamos analizando un poquito. Yo creo que a alguien se le prendió el micrófono. Chicos, chequen sus micrófonos que se les ha prendido. Y entonces vamos a ir viendo, y miren cómo este paciente tiene dientes triangulares, ¿sí? Y el paciente no usa la forma. Entonces yo voy viendo que necesito corregir un poquito la forma de los dientes. Y aquí sí a veces hay que hacer unos pequeños desgastes para generar y cambiar un poquito la morfología de los dientes. Un pequeño pulido para generar un diente y cambiar un poquito. Claro, acá ya lo analicé y dije, sí, necesito hacer unos pequeños desgastes porque necesito cambiar un poquito la morfología de los dientes. Muy suave, unos pequeños desgastes que me permite a mí un diente triangular, volverlo de una forma un poquito más ovoide, ¿sí? Un poco más ovoide y puede mostrar. Es una cuestión que ahí voy analizando. A veces desgasto diente, pero por una necesidad, porque el objetivo del tratamiento era cambiar la forma del diente del paciente. ¿Ok? Igual, tengo otro paciente, ¿sí? Bien, que viene y le he dicho, mire, tiene estos diastemas, vamos a hacerte carillas, cierre de diastema. Mentira, ¿por qué? Porque tiene una mordida profunda, hay un problema y hay que corregir esta oclusión. Y entonces, ¿qué decidimos? Decidimos hacer ortodoncia, ¿sí? Miren, abrimos, o sea, introducimos un poquito los ánteros superiores, cerramos esos espacios, de ahí eh, vamos a trabajar con este cierre de espacio, vamos a ajustar la oclusión. Miren cómo en la pieza 4-5, 4-4 hicimos un doblez para ajustar la oclusión. Miren cómo la mordida ya no es tan profunda. Y entonces devolvimos la parte externa, cerramos el diastema, ¿sí? Y lo único que hacemos ahí es con resinas, devolver un poquito los ángulos intersticiales, cúspide caninos, para devolver la parte estética y funcional. Ya no necesito hacer carilla de cerámica, no necesito hacer cierre de diastema, solo con devolver partes del diente que se habían desgastado, le devuelvo la parte estética y funcional al paciente, con pequeños detalles que vamos trabajando. ¿Sí? Miren, en otro caso, yo voy pegando los brackets de tal manera que la altura de las encías vaya quedando lo más armónico posible y después de que ya se alineen los dientes, vamos a devolver la parte estética de los ángulos incisales. Miren, con resina, las caras palatinas, los bordes incisales, para ver la parte estética y funcional de estos dientes. ¿Ok? Para darle una mejor estética, pusimos las resinas y devolvimos la parte estética y funcional al paciente. Entonces, son cosas que se pueden trabajar con ortodoncia también. Miren este caso que veían que tenía carillas de resina, le habían puesto brackets. Miren cómo no, la papila central no está formada porque está en mala posición de los dientes. Le sacamos las carillas de resina, volvimos a pegar brackets y miren cómo ubicando mejor los dientes, las papilas, la encía se comienza a conformar mejor. Y luego solo hicimos unas carillas provisionales de resina
esperando que toda esa encía se mejore, se desinflame para que pueda hacerse unas carillas definitivas. ¿Ok? Pero miren cómo la ortodoncia es importante, la ubicación de los dientes termina siendo fundamental, ese ajuste de oclusión por movimiento termina siendo muy, muy, muy importante cuando queremos manejar a estos pacientes. Bien, otra paciente que tiene problemas de endodoncia, resorciones radiculares en incisivos centrales superiores, entonces no podemos poner, ya mover mucho esos dientes, pero miren esa posición de esos incisivos inferiores que genera un trauma de oclusión, eso es un problema. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Ortodoncia, abrir ese espacio, porque no voy a cortar el diente, no hay que cortar el diente, y con ortodoncia vamos alineando mejor los dientes, ubicándolos mejor, ¿sí? Para poder devolverle una mejor, la parte funcional al paciente y generar, eliminar ese trauma de oclusión que tenía por esa extrusión de los dientes que tenía. Entonces, miren cómo, no hay otra forma, no hay cacetería, no hay que hacer ortodoncia en esos casos. ¿Ok? Igual, miren, paciente que tiene estas mordidas, ¿sí? Hay que hacer ortodoncia porque es mordida cruzada, entre el lateral y el canino del lado derecho. Entonces, no hay forma de hacer una paciente que no se haga ortodoncia. Entonces, hacemos ortodoncia todo, y después hacemos las resinas y esto es lo que el paciente necesita. ¿Ok? Entonces, miren cómo podemos corregir una sonrisa a un paciente y necesariamente ortodoncia. Casos que no se pueden hacer con carillas de resina o carillas de cerámica. ¿Ok? Mira, esta paciente también tenía problemas de ATM, es un paciente clase 3 que tiene que hacer una cirugía ortognática, pero miren cuando llevaba céntrica, miren esas cúspides de las segundas molares, estaban muy obstruidas, entonces estaba generando un punto de contacto prematuro muy grande, muy alto. Entonces, ¿qué hicimos? No íbamos a desgastar, ¿sí o no? Porque si desgasto, voy a llegar al cuerno pulpario donde está en endodoncia segunda molar. ¿Qué tuvimos que hacer? Miren cómo cambió, ¿sí? La posición de la cúspide, solo hicimos una rotación con ortodoncia, ¿sí? Y para intruir las cúspides. Entonces, miren cómo bajó. Claro, sigue teniendo una mala oclusión, pero ya no tiene un deslizamiento tan fuerte. Y entonces ahí bajó los problemas musculares y articulares para poder, igual lo estabilizamos con una férula, para que el paciente ya pueda, ahora sí, una vez que pasaron los dolores articulares, pueda ir a un tratamiento de ortodoncia con cirugía ortognática, ¿no? Y este es otro caso que me gusta mucho a mí, porque es un caso que tiene un problema eh, de, de oclusión que necesita ortodoncia. Miren el desgaste que tiene los dientes. ¿Qué hizo? ¿Qué quería? Aclaramiento dental. Hicimos aclaramiento dental. ¿Ok? Pero miren el desgaste. Y miren ese incisivo central. Tiene la forma del desgaste del incisivo inferior, ¿no? ¿Qué le hicimos? Carillas de resina. ¿Ok? Carillas de resina, ¿por qué? Porque ese problema de oclusión iba a ser mucho estrés y se voy a frenar. No puedo hacer cerámica. Y además, se iba a fracturar y yo tenía que reparar, y el paciente sabe que tenía que reparar muchas veces las carillas de resina. Y dice, pero doctor, ¿por qué no se hizo ortodoncia? El paciente no quería ortodoncia. Hay casos en los que necesita sí o sí ortodoncia, y hay casos en los que necesita ortodoncia, pero el paciente no quiere, y yo tengo que ver, ¿vale la pena hacer un tratamiento para hacer una ontología conservadora? Yo creo que sí. En este caso fue así. Entonces, miren este paciente, pusimos férula cruzada, tiene que usar la férula, y miren cómo llegó un día, después de 7 años, miren cómo fracturó la carilla. Y hay muchas reparaciones, en los dientes ahí hicimos muchas reparaciones de carilla, entonces miren cómo quedó. Pero miren cómo la foto de abajo es 2007, la foto de arriba, por 2007, y abajo la foto es 2014. Pero miren, pasaron 7 años, y miren cómo se salió la carilla, fracasó la carilla, y no me importa que fracase la carilla, lo que me importa es hacer una odontología conservadora conservadora de dientes, no de carillas, no de cerámicas, no de resina. ¿Sí? Es importante que duren, pero en algunos casos yo, como yo digo, ¿qué prefiero? ¿Qué hubiera hecho si yo no hubiera, no, tú necesitas ortodoncia, yo no quiero ortodoncia, tú no necesitas ortodoncia, y no le hubiéramos hecho nada? Hubiera pasado 7 años y seguro sus dientes se hubieran desgastado más. A cambio, han pasado 7 años y sus dientes no se han desgastado más. ¿Sí? Y eso es lo que sirve. Entonces, me sirve a mí, hay que ver, que a veces hago odontología pensando en conservar el diente, no en caso de la caries. Si se sale la caries, la reparamos, la volvemos a hacer y todo eso ahí. Y eso fue lo que hicimos. Y a la paciente le volvimos a hacer caries, ya la hicimos de cerómero, la cementamos, ¿sí? Cementamos las carillas de cerómero y ya está. ¿Sí? Entonces hicimos carillas de cerómero y ahora está así, con sus carillas. Y este es un control de sus carillas en 2021, entonces hicimos en 2021, miren cómo hay la evolución ahí de la paciente, ¿sí? Cómo generamos, y cómo va, cómo iba el 2021, y cómo
solo hacemos un repulido de las carillas y cómo mejora. Entonces estamos manteniendo, claro, estamos esperando otra vez que ojalá que se salga esa carilla, yo sé que ojalá que se salga esa carilla para hacer controles en la carilla y siga teniendo el diente sin tanto desgaste, para poder decir que seguimos haciendo una odontología conservadora, conservadora de dientes. ¿Ok? Eso es importante. Miren, en este caso, paciente que vino con coronas, ¿sí? De hechas en Calcán y todo, y miren la inflamación gingival que le generaron. ¿Qué tuvimos que hacer? Paciente que se quedaba 2, 3 semanas aquí en Lima, y tuvimos que hacer una gingivoplastía, adaptar bien unas provisionales, ¿sí? Que decían inflame, y hacer unas coronas nuevas, unas coronas libres de metal, y miren cómo mejoró muchísimo con estas coronas libres de metal, y mejoramos ahí. Y eso lo volvimos a hacer. Entonces, también hay que trabajar con la parte periodontal, mucho con el periodoncista y comunicación. Por eso el trabajo multidisciplinario termina siendo muy, muy importante para devolver la parte estética y funcional al paciente. Igual, hacemos carillas. Igual, mira, este paciente, le hicimos carillas, hacemos un mock-up, un encerado, un diseño de sonrisa, y el paciente le gusta ahí, y vamos desgastando los dientes. Mire cómo el mock-up, cuando hago carillas sobre el mock-up, voy desgastando y dando los espacios suficientes para hacer carillas tipo el diente contacto, menos 0.5. Ahí vamos librando todos los desgastes que vamos teniendo. Y tomamos la impresión, impresiones con silicona de adición, para poder tener unos mejores modelos. Y bueno, miren cómo trabajamos las carillas, tomamos la impresión, y vamos a hacer verificamos que la impresión esté bien, y el técnico tiene los modelos, y el técnico hace el encerado. Y mire cómo el técnico hace el encerado, y las mismas matrices que yo usé para desgastar, el técnico usa las matrices para agregar la cera, que va a ser en las carillas, y donde ya tenemos las carillas exactamente como tenemos pensado en el mock-up. Y eso lo vamos a devolver para que el paciente pueda trabajar. Y ahí hacemos el proceso de cementación de carillas, por eso la parte de adhesión termina siendo muy importante también. Usar buenas técnicas de cementación, de adhesión, para poder devolverle al paciente, y lo que hagamos trate de que dure el mayor tiempo posible en boca, y poder ir cementando las carillas. ¿Sí? Entonces la adhesión es importante, y la polimerización también siendo fundamental para que nuestras restauraciones duren en el tiempo. ¿Sí? Eso termina siendo muy, muy, muy importante para poder devolverle la parte estética y funcional al paciente. Así vino y así terminó. ¿Ok? Entonces eso termina siendo muy, muy importante para trabajar. Y miren, pacientes que tenemos, perdón, piezas mesioinclinadas, ¿sí? Antes que hacían endo, poste y corona, y eso fracasaba rapidísimo. Esos puentes no funcionaban muy bien, no duraban mucho tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Verticalización de molares. Y ahora sí, ya no necesito hacer endo, poste y corona. ¿Qué voy a hacer? En esos espacios solo colocamos un implante y una corona sobre implante. Está tranquilo. Entonces, eso es importante en dientes que están mesioinclinados. Tenemos que tratar de corregir eso ahí. Igual, ¿sí? Pacientes que tienen zonas edéntulas, vamos poniendo prácticas, agenesias o zonas edéntulas o extracciones, y vamos haciendo ortodoncia, generando los espacios para que le puedan colocar implante y poder hacer una corona sobre implante adicional. ¿Sí? Entonces eso es importante también, pues, la colocación. Miren cómo este paciente tenía dientes extruidos y ya le habían puesto implantes. Entonces, ¿qué hicimos? Intrusión ortodóntica, ¿sí? Para poder generar el espacio para que se pueda colocar las coronas sobre implante. Tenía implantes, pero no tenía espacio para las coronas. Miren cómo tuvimos que generar de alguna forma espacio. No había forma de corregir mucho la oclusión, pero por lo menos dar el espacio para generar esto, y el paciente tiene que ir con férula oclusal protegiendo. ¿Ok? Miren otro caso, pacientes con, igual, que les tenemos que dar mejor función, casi borde a borde. Entonces tenemos que ir con la ortodoncia, mejorando la posición de los dientes, ¿sí? La intrusión de los caninos del lado izquierdo para generar mejor, y después con resinas, como devolvemos la parte funcional de los bordes incisales y devolver la parte funcional del paciente. Entonces, como corregimos la parte estética funcional. Miren, otro paciente con mordidas profundas, ¿sí? Fracturó un diente, entonces dijimos vamos a corregir la oclusión, hicimos ortodoncia, intrusiones ortodónticas, y vamos mejorando la posición de los dientes con ortodoncia. ¿Ven? Ahí está, mejorando la oclusión, una férula oclusal, y miren cómo el paciente mejoró su parte de oclusión. ¿Ven? Esa mordida profunda, ¿verdad? Y ya está listo para poder rehabilitarse en esa posición, mejorando la oclusión. Entonces ajustamos mejor la oclusión.
¿sí? Y vamos generando. Miren, pacientes, que vamos generando espacios para ponerle implantes. Igual, miren, paciente que se le fractura el diente, y le pusimos implantes y tuvo un accidente, se cayó, miren, fractura de raíces, entonces tuvimos que ponerle implantes al paciente. Y entonces eso también, la implantología nos ayuda muchísimo. Y vamos a trabajar manejo de tejidos blandos, carga inmediata, mejorando la posición, la forma de la papila, conformando las papilas, manteniendo esas papilas, y después hacer los definitivos para poder darle la parte estética al paciente. Está. Y vamos a ver este último caso, miren, caso complejísimo, ¿sí? Tratamos de necesitar ortodoncia, de genesia, y ahora habían puesto una zona de implantes, entonces comenzamos a mover los dientes y a ubicar mejor los dientes con ortodoncia, sacar ese lateral conoide, ¿sí? Dar un espacio para el otro lateral para que se pueda colocar un implante. Es un caso que nos tomó bastante tiempo, pero miren cómo vamos ahí, vamos rehabilitándolo, probando las metales, cerámica, y miren cómo le devolvimos la parte estética. El paciente ya no quería ponerse nada cerámica porque todo lo que le habían puesto atrás se le rompía, perdía dientes y quiso coronas metálicas, y ahí están, bueno, hay algunas coronas que tenemos que cambiar, pero miren cómo corregimos muchísimo lo que estaba antes con lo que está ahora. ¿Ok? Estamos. Listo, doctores. Hemos ahí tratado de hablar un poquito de odontología multidisciplinaria. Entonces, quiero ver si es que hay Doctor, preguntas, yo no dudas. soy odontóloga, pero de verdad son casos que definitivamente pueden cambiarle la vida a una persona, ¿no? O sea, wow. Sí, entonces Sobre todo hemos el último que mostrado, mostró. sí, hemos tratado de mostrar de cosas simples, intervención de muchas, las especiales que yo sobre todo hago, ¿no? Que es la parte estética, ortodoncia, rehabilitación, que es lo que hemos querido mostrar hoy día en esta charla, y, y poder ahí mostrarles las cosas que se pueden hacer, pero que hay que trabajar de forma multidisciplinaria, ¿no? Con periodoncia, con implantología, la parte estética, rehabilitación y ortodoncia. Todo esto, generar un diagnóstico global que nos permite devolver y poder trabajar estos casos de mediana o alta complejidad de una manera, ahora, no todos los casos son rápidos, pero esa es la idea de poder trabajar con estos casos de esta manera. Vale totalmente la espera, definitivamente con ese cambio que ha mostrado. Sí. Bueno, doctores, invitamos a que si tienen alguna consulta para el doctor Gustavo, lo puedan hacer ya sea abriendo su micrófono o escribiéndolo en el chat. Si cualquier duda, pregunta. Un ratito que se me está quedando sin batería la computadora. Pero estoy No viendo se si hay, preocupe, doctor. no sé si hay dudas, preguntas, todo muy claro. En lo que van pensando, les comentamos que les vamos a compartir una encuesta aquí por el chat para que por favor nos ayuden respondiéndole. Vamos a estar haciendo más de estos eventos y queremos que nos puedan seguir acompañando. Em, Asimismo, les comentamos que aquellos que realicen la encuesta van a participar de un sorteo en el que el equipo de marketing de DoctorClick les va a hacer un diagnóstico de sus activos digitales, dígase web, cuentas de Instagram, TikTok, Facebook, y también si tienen pauta corriendo, pues también vamos a eh, indicarles quizás algunos tips, cómo mejorarlos, que desde lo que hacemos cada uno tenemos algo para aportar.